Saludos, mi nombre es Torres Castellanos Gwendolyn. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Mi número de control es 17070024. Actualmente estoy cursando la materia de Sistemas Artificiales de Producción, a cargo del ingeniero petrolero y en energías alternas Juan Carlos González Rocha. Antes de introducirnos a los sistemas artificiales de producción, veremos un poco acerca de la tecnología ecómetro, la cual se utiliza en la optimización y diagnóstico de los pozos de petróleo y gas. Dicho equipo se utiliza en todos los sistemas de levantamiento artificial. En el equipo ecómetro, el sistema analizador de pozos y programa utiliza los siguientes programas: TWM, Total Well Management, y TAM, Total Asset Monitor, para la tecnología inalámbrica. Ambos software se utilizan para la toma de información, análisis de datos, niveles de fluidos y datos dinamométricos. Bien, veamos algunas de las herramientas en las mediciones de campo. Del lado izquierdo tenemos el ecómetro modelo E, el cual es un equipo cableado que consta de una base, equipo analizador, pantalla, sensores con micrófono que reciben las señales del pozo, sensores dinamométricos y pinzas amperimétricas. Del lado derecho tenemos el ecómetro inalámbrico, el cual consta de una base, como router, que conecta con un cable USB a la computadora, sensores inalámbricos que son como una pistola de gas, HT, RT. En este todos los equipos son inalámbricos. Hablemos un poco acerca del diagrama de instalación. La base emite y recibe todas las señales. La pistola, como los sensores dinamométricos, se instalan en el revestidor. Los sensores métricos se ubican en la barra lisa y en la barra pulida. El equipo inalámbrico es igual al equipo alámbrico, solo que el inalámbrico cuenta con una tarjeta electrónica interna y una barra de regulación. Una de las mediciones más comunes que se hacen con este equipo son las mediciones acústicas. En el módulo TAM tiene módulos adicionales que facilitan el análisis de datos. En este módulo es necesario introducir la presión estática del yacimiento y los datos de producción actuales del pozo, y los datos de potencial son bastante útiles al momento de optimizar el pozo. El software da la facilidad de integrar los marcadores de fondo, es decir, el estado mecánico. El registro acústico provoca reflexiones con algún objeto, como por ejemplo los mandriles que se encuentran en el pozo. El equipo Ecometer nos va a indicar el nivel de fluido y la sumergencia efectiva que tienen las bombas. El software va a calcular la fracción de gas y la fracción de petróleo en esa columna líquida gaseosa. De esto se saca la columna efectiva o la columna neta, y en esta columna se basa para la toma de decisiones para la optimización del pozo. Y de esta manera se tendrá un control de todas las presiones del pozo. Si una bomba se queda sin sumergencia, puede dañarse. Vamos a hablar un poco sobre cómo es el comportamiento de los ecos en el pozo. Vamos a ver un poco sobre cómo es la polaridad. Al inicio del disparo siempre va a tener una polaridad negativa. Cuando el nivel está vertical, si está horizontal, va a tener una polaridad hacia abajo. Todo lo que es un disparo va a tener una polaridad negativa o hacia abajo. Y lo que son los ensanchamientos de área seccional, pico o la deflexión va a ser hacia arriba. Cuando yo tenga disminuciones en el área seccional, en el caso de un disparo, por ejemplo un disparo anular, las deflexiones van a ser hacia abajo, y en todos los ensanchamientos o incrementos de área seccional van a ser hacia arriba. Entonces, como sucede en la imagen, donde tenemos un pozo donde hay un ensanchamiento del hoyo, la polaridad entonces es hacia arriba, pero en este caso sale a la derecha. Y cuando nos encontramos con una obstrucción parcial o total, la deflexión va a ser hacia abajo.
Entonces, en todas las obstrucciones o disminuciones de área seccional por donde pase el eco del disparo, va a ser con esta polaridad. Igual en el siguiente ejemplo, vemos un pozo que está produciendo por los intervalos de perforación y donde el fluido está un poco más abajo, inicia el disparo y la polaridad va a ser hacia abajo, en este caso. Después, cuando el eco pasa por la zona en donde está un intervalo produciendo, se va a ver una disminución del área seccional. Entonces, él va a ser el pico hacia la izquierda o hacia abajo. Y después la onda se regresa y la deflexión continúa hasta encontrar el nivel de fluido. Cuando tenemos el nivel de fluido, la deflexión va a ser hacia abajo. Con ayuda de este eco vamos a poder ver el nivel de fluido y los elementos que se encuentren dentro del pozo. De esta misma manera se pueden identificar algunas anomalías en el estado mecánico del pozo. Por ejemplo, ¿cómo saber si tenemos un crossover? Con ayuda de nuestro estado mecánico actualizado, vamos a poder identificar, de acuerdo a dónde sucedió la deflexión, en qué partes si coincide, si vamos a poder identificar si realmente lo que está ahí donde sucedió la deflexión es un crossover o no. En caso de que se encuentre este crossover, pues se tendría una disminución en el área seccional, por lo tanto el pico de la deflexión va a ser hacia abajo. Por el contrario, si fuese una zona en la que yo hice un disparo, entonces lo que se registraría sería un ensanchamiento del área seccional. Entonces estaríamos viendo el pico hacia arriba. Pero en caso de que se encuentre una deflexión más marcada, un pico más marcado, es cuando tenemos una obstrucción total del espacio. Entonces, es en esta parte en la que tenemos el nivel de fluido. En esta imagen podemos apreciar el ejemplo del crossover con la deflexión hacia arriba, que es la disminución en el área seccional. Con la ayuda de estas deflexiones nosotros podemos ver todos los elementos que estén en el pozo, sean parte del estado mecánico o no sean parte del estado mecánico. También es posible determinar los niveles de fluidos y se podrán ver anomalías en el estado mecánico en caso de tenerlas. Aquí tenemos otros ejemplos donde se muestra la disminución del área seccional y por lo tanto tenemos dos picos hacia abajo. Sin embargo, son similares, pero uno es debido a un liner y el otro es debido a que se encontró el nivel de fluido. ¿Cómo saber a qué pertenecen cada uno de estos? Bueno, por eso se recalca que es importante tener el estado mecánico del pozo actualizado. Así sabremos si esa disminución es por un liner, en este caso, como por ejemplo, si es de un liner o si es de el nivel de fluido. También nos va a ayudar a saber si es que hay alguna anomalía dentro del pozo. Bien, veamos cuándo identificar cuando estas deflexiones representan una fuga en la tubería. ¿Cómo sabemos si hay un hoyo? Bueno, se toman dos registros. Se toman dos registros, uno con la bomba trabajando y otro con la bomba apagada. Podemos observar en la imagen que con la bomba trabajando tenemos una deflexión hacia abajo y con la bomba apagada tenemos una deflexión hacia arriba, es decir, tenemos un cambio de polaridad. ¿Por qué sucede un cambio de polaridad? Bueno, esto es debido a que el pozo produciendo crea una restricción en el agujero donde está la fuga. ¿Cómo corroborar que hay un hoyo en la tubería? Haciendo una prueba de presión. Habrá una fuga entre de la tubería por el casing. Este registro acústico nos va a ayudar a saber a qué profundidad está la fuga. Una de las ventajas importantes del software TAM es poder hacer una superposición de registros de nivel. Esto nos ayuda a comparar los niveles de fluido a lo largo de un día, hacer comparaciones y así tomar decisiones.
Bien, ahora veremos algunas de las pruebas dinamométricas que se realizan para pozos con bombeo mecánico. A partir de estas pruebas dinamométricas se pueden responder las siguientes interrogantes. ¿Está el pozo bombeando sin producción? ¿Cuál es la presión en la entrada de la bomba? ¿Cuál es el llenado de la bomba y cuál es el desplazamiento de esta? ¿Cuál es la velocidad de bombeo de la unidad? ¿Existe fuga en la válvula viajera o fija? Y si es afirmativo, ¿a qué tasa? ¿Están las cargas máximas y mínimas de la barra pulida dentro de sus límites? ¿Cuál es la potencia generada en la barra pulida y en la bomba? ¿Está la caja de engranajes sobrecargada? ¿Está la unidad apropiadamente balanceada? ¿Cuál es el momento de contrabalance necesario para balancear la unidad? Y por último, ¿está operando eficientemente el ancla de gas de fondo? Estas son algunas de las interrogantes que nos pueden responder las pruebas dinamométricas. Las mediciones dinamométricas nos permiten la medición de cartas dinamométricas, que son estos gráficos que se ven a continuación. Una carta dinamométrica es un gráfico de carga versus posición. Los sensores miden directamente cargas de la barra pulida versus posición de la barra pulida y va a graficar una carta como esta. Esta medición nos va a proporcionar una carta de fondo que representa la medición del fondo del pozo. Esta medición nos va a mostrar dos cartas. Una carta será de la carga versus posición de la barra pulida o la otra carta será de las condiciones de fondo. Para el diagnóstico del pozo, la carta que se va a utilizar es la carta de fondo. Gracias a la forma de la carta de fondo nos va a ayudar a saber si hay algún problema en el fondo del pozo. Entonces, esto nos podrá guiar a la toma de decisiones para la optimización del pozo. Según la forma de la carta dinamométrica que se tenga, será el problema que se tendrá en el fondo del pozo. Bien, veamos los puntos que representa el vástago de la bomba en diferentes posiciones. En el A tenemos el punto muerto inferior o punto de partida. En el AB representa el estiramiento de las varillas en succión. En el BC, el recorrido del émbolo. En el punto C, representa el punto muerto superior de la varilla de succión. En el CD, el cambio de dirección, es decir, el estado original de las varillas. En el DA, desplazamiento del flujo en el interior del barril. Y en el DD, representa la compresión de gas en el inicio de la carrera descendente por el desprendimiento de gas. En esta imagen mostramos un ejemplo de cómo sería una carta de fondo ideal y una carta por golpe de fluido. De igual manera, cómo luciría una carta por fuga en la válvula viajera y una carta por fuga en la válvula de pie. También tenemos cómo luciría una carta por funcionamiento sin empacador y una carta por interferencia de gas. Y aquí tenemos una carta cuando la camisa de la bomba está deformada hacia afuera y cuando la camisa de la bomba está deformada hacia adentro. Una vez visto esto, vamos a proceder a hablar sobre los sistemas artificiales de producción. ¿Qué es un sistema artificial de producción? Son unos equipos o arreglos adicionales a la infraestructura superficial y subsuperficial de un pozo, los cuales suministran energía extra o externa a los fluidos de producción por el yacimiento. Esto se realiza con la intención de aumentar o optimizar la producción del pozo y también cuando éste ya no tiene la suficiente energía para producir por sí solo. Un sistema artificial de producción se puede clasificar según su principio. Existen dos: aligeramiento de la columna de fluido, y en este entra el bombeo neumático, y el otro es por bombeo subsuperficial, en el cual entra el bombeo mecánico, el de cavidades progresivas, el bombeo hidráulico y el bombeo electrocentrífugo sumergido. Hablaremos un poco de este. Este tipo de sistema cuenta con un amplio rango para el manejo de altos fluidos volumétricos de producción, siendo un sistema artificial muy viable para proyectos costa afuera. Bien, el sistema de bombeo electrocentrífugo, como su nombre lo menciona, consiste en una bomba la cual posee un elemento rotativo de múltiples etapas que son accionadas por medio de un motor eléctrico.
Su principio de funcionamiento es basado en la transformación de energía eléctrica que se provee a un motor de fondo a energía mecánica para permitir accionar la bomba de fondo. Esta es conducida por medio de un cable de potencia. La bomba se coloca en el fondo para que los fluidos que se produzcan circulen alrededor del motor y posterior pasar a través del intake o también llamado separador de gas para así poder regular la cantidad de gas libre que ingresa a la bomba. Ya que el fluido ingresa a la bomba, esta le proporciona la energía necesaria para impulsar y lograr llevar el fluido a la superficie. El diseño de una implementación de un bombeo electrocentrífugo se basa en primero seleccionar una bomba de acuerdo a la producción, esto para poder asegurar que se cumpla con las necesidades de producción, así como elegir un motor que tenga la capacidad técnica de mantener la capacidad de levantamiento y así asegurar la eficiencia de bombeo. Este tipo de sistema de producción es una herramienta más automatizable y sencillo de implementar con mejoras a futuro, y debido a que está constituido por equipos complejos y con altos costos, se busca implementar en proyectos altamente rentables. El bombeo electrocentrífugo está compuesto por los elementos superficiales y subsuperficiales. Ahora veamos las partes de la instalación superficial. Una de ellas es el transformador. Este es un dispositivo central el cual protege y permite controlar todo el funcionamiento en el equipo localizado en el fondo, en la bomba y el motor. Este cuenta con dispositivos que pueden proteger el sistema completo contra bajas y altas de amperaje. El variador de frecuencia. Es un dispositivo que cuenta con componentes electrónicos que es utilizado para poder variar la frecuencia de entrada y convertirla en una frecuencia de salida de entre 30 a 90 Hz. Esto con el propósito de poder operar la bomba a diferentes velocidades, así poder mantener una eficiencia del sistema. La caja de venteo. Esta es una herramienta que se instala por temas de seguridad y se coloca entre el cabezal del pozo y el tablero de control, ya que el gas puede moverse por el cable superficial y llegar a la instalación eléctrica. Y por último, el cable de potencia. Este es el conducto por el cual se suministra la potencia eléctrica y poder ser suministrada al equipo localizado en el fondo. Ahora veremos los elementos de la instalación subsuperficial. En este tenemos la bomba centrífuga. Es el dispositivo que impulsa el fluido del pozo hacia la superficie. Puede estar compuesta por múltiples etapas donde en cada una existe un impulsor giratorio y cuenta con un difusor estacionario. El tamaño de cada etapa será diseñado de acuerdo al volumen que se quiere producir. Tenemos también el separador de gas. Este es instalado como succión o entrada de fluido a la bomba y en caso de que exista gas libre lo desvía hacia el espacio anular. Esto permite tener un sistema más eficiente en pozos con alto porcentaje de gas. El protector se localiza entre el motor y la bomba y su funcionamiento es igualar la presión del fluido del motor y la presión externa del fluido del pozo a la profundidad donde se localiza el aparejo. Y por último tenemos el motor eléctrico. Este motor se coloca en la parte inferior del aparejo. La energía se suministra por medio de un cable que viene desde la superficie hasta este. La profundidad de colocación se determina de acuerdo al voltaje del cable. A mayor profundidad hay mayor pérdida de voltaje y el motor por consecuencia debe poseer mayor voltaje y menor amperaje. Ahora veamos algunos de los rangos de aplicación para el bombeo electrocentrífugo. En la profundidad máxima puede llegar hasta 4.572 metros. En volumen máximo puede llegar hasta 60.000 barriles por día. En temperatura máxima puede llegar a 250 grados centígrados. Y tenemos un buen nivel de corrosión. Manejo de volumen de gases regular. El manejo de volumen de sólidos, pues puede manejar en arenas
menores hasta 400 partes por millón y en eficiencia del sistema de un 35 a un 60%. Y en gravedad de fluido puede manejar hasta 10 grados API. Ahora veamos sus desventajas. Bueno, este requiere de energía eléctrica para utilizar el motor. Deben monitorearse los volúmenes de gas y regularlos. Tampoco es apto ni recomendable si la viscosidad del fluido a producir es alto. Se complica su uso en pozos que poseen altos porcentajes de sólidos y tampoco puede usarse si el fluido es altamente corrosivo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.